Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. La tierra de la Biblia. Hay algo casi sobrenatural que atrae a la gente a estas tierras. Hay quien viene en busca de la verdad, en tanto que otros esperan echarle una mirada al futuro, reviviendo acontecimientos del pasado. Y son muchos los que vienen de otras partes del mundo solo para visitar los lugares santos, aun si fuere por unos pocos momentos. Esta es la tierra de conquistadores y de profetas. Desde esta región conocida como el desierto de Judea hasta las fértiles colinas de la Galilea, un festín de paisajes y color. Difícilmente se imagina uno que no tan lejos de estas tierras de abundancia se encuentran los montes salinos que enmarcan las márgenes del Mar Muerto. Los autores de la Biblia se criaron en estas comarcas, y aquí es donde Dios habló a los profetas de antaño, aquí en esta tierra del pacto divino, tierra prometida. Conduciendo a las tribus de Israel a esta tierra, les decía Moisés: porque el Señor te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios. Viajando por las regiones que fueran transitadas por los protagonistas de las Escrituras, fortalecen los peregrinos sus vínculos con el origen mismo de su fe. Y así como muchos aprovechan la ocasión de deambular por calles y colinas, otros optan por meditar a orillas de los ríos que han visto ocurrir tantos hechos del pasado. Aquí, en este lugar, uno puede caminar siguiendo los pasos del Nazareno hace casi 2000 años. En las colinas de la Galilea está la ciudad de Nazaret, plena de promesa bíblica en las tierras de la tribu de Zebulón. Como dijera el profeta Isaías, al referirse a esta tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, cuya aflicción fue agravada porque tú quebraste su pesado yugo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Dios no olvidó su promesa a esta región, ya que aquí fue donde el ángel del cielo se apareció a una virgen desposada con un varón llamado José, y el nombre de la virgen era María. A ella le anunció el próximo nacimiento de su niño concebido del Espíritu Santo. Poco después promulgaba el César su edicto de realizar un censo de todo el mundo, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, nos relata el Evangelio. Fue pues José a Belén, la tierra de sus antepasados, con María su mujer, la cual estaba encinta. Pero al llegar a Belén no les quedaba lugar en la posada, de tantos huéspedes que se albergaban en el pueblo. El largo camino de Nazaret a Judea era cansador y la fatiga los agobiaba. Al toparse con un establo, fue ahí donde pernoctaron. Aquí la iglesia de la Natividad, erigida en memoria del gran acontecimiento que tuvo lugar en el pequeño pueblo de Judea. En ese pesebre se cumplió la profecía. Entre el ganado, en el ambiente más humilde,
Aquí ha sido donde la Virgen dio a luz al Hijo del Hombre. Y llamaráse su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y en las afueras de Belén los pastores guardaban sus rebaños, cuando se les presentó un ángel del Señor, diciéndoles: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dicho esto, el ángel desapareció. Por encima de ellos, elevado en el horizonte, se veía el Herodión, el palacio de Herodes el Grande. Gran parte de esta estructura aún puede verse sobre la cima de esta alta colina, y muy posiblemente podrían haber pasado por aquí los pastores en camino al plácido pesebre de Belén. No pasaron más de unas semanas cuando María y José trajeron al niño Jesús a Jerusalén para presentarle en el templo, ya que era su primogénito. Estas excavaciones recientemente completadas, adyacentes al monte del templo, son una excelente ilustración de los días de Jesús. Esta escalinata tan bien conservada conducía a la entrada al templo, que María y José bien podrían haber ascendido con el niño que iban a presentar en el templo. Antes de entrar al recinto sagrado, María debió haberse sumergido en las frías aguas del baño ritual para purificarse de acuerdo a la costumbre judía. Acto seguido habría subido estos escalones para ingresar por estos arcos a la entrada sur del templo, arcos que han sido rellenados de piedra con el correr de los años. En estos portales hay pasajes subterráneos que conducen al templo a través de la corte de los gentiles. Al llegar María y José al templo, vieron un par de judíos de edad mayor orando. Aún hoy pueden verse devotos fieles rezando frente al Muro de los Lamentos. En el año 70, el templo herodiano fue totalmente destruido por los romanos, quedando solo este muro, el muro occidental, en pie, tal como estaba en los días de Jesús. En el templo se hallaban también un religioso judío, Simeón, y una anciana profetisa, Ana. Cuando llegaron María y José con su hijo Jesús, Simeón y Ana supieron inmediatamente que este era el ansiado Mesías y dieron las gracias a Dios y lo bendijeron. El Evangelio no nos da muchos detalles de la adolescencia de Jesús o de sus hermanos y hermanas, pero es bien sabido que María y José criaron y educaron a Jesús de acuerdo a los preceptos de la ley mosaica. Por lo que sabemos, muy poco tenían de valor en su humilde casa. Con toda seguridad no estaba llena de valiosos objetos de oro y de plata. Era una simple casucha de arcilla, paja y madera. En esta modesta morada vivía el niño que luego cargaría sobre sus espaldas todas las perversiones de la humanidad. El padre de Jesús, José, era carpintero y bueno en su oficio. También le enseñaría a su hijo su labor y artesanía. Es que hay algo tan puro y pacífico en el trabajo de la madera, siempre creando, reparando y trayendo de los bosques la mejor madera, que estas son las faenas del carpintero. En la Nazaret de hoy, las artesanías siguen siendo transmitidas de padre a hijo, preservando mucho de estas técnicas de antaño. El milenario patrimonio judío de Jesús era pleno de vitalidad y de trauma humana, y José, como piadoso judío que era, sin duda le relató a su hijo la historia de su pueblo. Esta es la cueva de Macpelá, la tumba de Abraham y de los patriarcas. Dios le había hecho la promesa a Abraham: «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes». Hay en Belén otro lugar que Jesús podría haber visto en su niñez.
es la tumba de Raquel. Era tan arraigado el amor de Jacob por ella, que accedió a trabajar y esperarla 7 años antes que le fuera otorgada. Jesús también habría sabido de las 12 tribus que en otros días deambulaban por estos yermos, cada uno en su territorio. Es que de esta aridez surgió un hombre vestido de pelo de camello y su comida era langostas y miel silvestre, un hombre llamado Juan el Bautista. En estos montes predicaba Juan a las multitudes el bautismo de arrepentimiento para que les fuesen perdonados sus pecados. Era hijo de Zacarías y de Elisabet, quien lo concibió a edad avanzada. Juan se crió en las afueras de Jerusalén, sobre las colinas de Judea, en la pintoresca aldea de En-Karem, donde tantas iglesias e instituciones cristianas ofrecen al peregrino un lugar de descanso y meditación para mancomunarse con el Creador. Si bien su niñez transcurrió aquí en esta aldea, el ministerio de Juan comenzó años después en el yermo alrededor del Mar Muerto, al oriente de Jerusalén. Herodes el Grande había construido una impresionante fortaleza en la cima de esta montaña, una fortaleza llamada Masada, o sea, fortín. En los días de Jesús vivían frente a las salinas aguas del Mar Muerto varias comunidades. En un cierto lugar llamado Qumrán habitaba una secta judía peculiar frente a esta inmensa roca que se elevaba sobre sus lugares de encuentro. Gozaban de amplio reconocimiento debido al minucioso trabajo que hacían sobre los rollos de la Biblia, y muy probablemente podrían haber conocido el ministerio de Juan el Bautista, quien cubría muchos de los pueblos de la región. El profeta Isaías decía, refiriéndose a Juan: voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y siempre que estaba cerca del agua, Juan bautizaba a aquellos que verdaderamente deseaban limpiarse de sus maldades. Así fue como Jesús vino un día a ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán. Nos refiere el Evangelio de Lucas que antes de retornar a Galilea, Jesús fue tentado por Satanás, quien, mostrándole todo el resplendor y riquezas de la tierra, le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú, postrado, me adorases. La tentación de Jesús es recordada sobre esta empinada montaña que se cierne por encima de la ciudad de Jericó. Pero Jesús no cedió ante la prueba del diablo, defendiéndose con las Escrituras. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Después de esto, Satanás se apartó de él. Poco después, en la aldea de Caná, en la Galilea, se festejaba una boda a la que fueron invitados Jesús y sus discípulos. María, madre de Jesús, también había llegado y ayudaba en los preparativos de la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús mandó a los que servían que llenasen de agua las 6 tinajas de piedra. Para hacerlo, se sorprendieron al ver que el agua se había transformado en vino. Así es como demostró Jesús en la Galilea, en la aldea de Caná, el primer signo de su milagroso poder. De ahí en adelante se hizo inconmovible la fe que tenían en él sus discípulos.
El joven maestro de Nazaret iniciaba ahora una nueva etapa de su ministerio. Al difundirse por todo el país las nuevas de su milagroso poder, iba creciendo la multitud que lo seguía. Ciegos y cojos le eran traídos para que los curase. Algunos solo tocarían su manto para quedar limpios de sus males. Pero también habían quienes se proponían destruir al que daba vida. En una ocasión, cuando Jesús había ascendido al templo en Jerusalén para festejar las Pascuas, entraba por los altos pórticos que en aquellos días rodeaban las puertas del atrio. Hoy se encuentra en ese lugar el acceso sur del templo, la mezquita de El-Aqsa, donde los fieles musulmanes acuden a cumplir sus ritos. Ya en el templo Jesús se topa con los que vendían ovejas y palomos. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, nos cuenta el Evangelio, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, diciéndoles el Nazareno: «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Sorprendidos por ese celo le preguntaron: «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Y les dijo Jesús: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Y el pueblo le dijo asombrado: «¿En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. No mucho después, Jesús fue al lugar donde se lavan y venden ovejas y otros animales, al lado del estanque de Betesda, el cual tiene 5 pórticos, como refiere San Juan. Aquí en el hermoso atrio de la iglesia de Santa Ana, una iglesia que data de los tiempos de los cruzados, gran parte de cuya estructura original aún puede verse intacta. Este hueco, que es solo parte del área total del estanque, da la pauta de su gran magnitud en aquellos días. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice San Juan. ¿Quieres ser sano?, le pregunta Jesús. «No tengo quien me meta en el estanque», le responde el enfermo. «Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». A lo cual Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado. Varias iglesias rememoran aquí ese acontecimiento singular que tuvo lugar frente al estanque de Betesda hace casi 2000 años. La iglesia de Santa Ana ha sido nombrada por María, la madre de Jesús, quien habría sido criada en esta parte de la ciudad. Después de la visita a Jerusalén, Jesús partió con sus discípulos al desierto de Judea, donde más y más gentes acudían a ellos. De modo que Cristo y sus discípulos dejaron Judea para regresar a la Galilea, pasando por Samaria. Las gentes de Samaria eran mal vistas por los judíos piadosos de esos días debido a sus ritos peculiares y creencias. Es por ello que los discípulos se habrán asombrado ante la elección del Maestro de pasar por esas tierras en camino a la Galilea. Algunos cientos de samaritanos todavía habitan esta región y hasta hoy en día han cuidado sus costumbres rituales de antaño. Al pie de su montaña sagrada, el monte Gerizim, hay un antiguo pozo que es donde Jesús pudo haber encontrado a la mujer samaritana. Y Jesús le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Cerca del pozo quedan partes de la iglesia cuya construcción nunca fue finalizada. Por un breve lapso, Jesús estuvo en Nazaret para pasar luego a la aldea de Capernaum, a orillas del mar de la Galilea. De todas partes acudía la gente a las orillas del mar para escuchar las enseñanzas del Maestro. Estos restos de un pequeño pueblo de pescadores fundado unos años antes de Cristo pueden verse hoy en Capernaum. Las grandes piezas de piedra cuidadosamente labrada han quedado aquí de una sinagoga que existía en aquellos días. La gente de Capernaum era una comunidad de diligentes trabajadores,
Una de sus ocupaciones principales era el hacer piedras de molino. Jesús utilizó frecuentemente esa imagen en su ministerio, como dijera una vez sobre los niños: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús y sus discípulos salían a menudo de la aldea para predicar a todo quien encontrasen a orillas del mar, pero siempre regresaban a Capernaum, donde se alojaban en la casa de la suegra de Pedro. Jesús visitaba las poblaciones a lo largo de la costa, hablando con la gente simple y con los pescadores que encontraba en su camino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero años atrás, en su infancia, Jesús creció en su ciudad natal, Nazaret, y conoció mejor la región del valle de Jezreel que el mar de la Galilea. Jesús también habrá sabido del significado de esta zona, llamada la planicie de Megiddo o Armagedón. El último libro del Nuevo Testamento nos habla de los días pavorosos futuros, cuando todos los ejércitos de la tierra serán reunidos en este valle y lucharán la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso contra las fuerzas de la luz, solo para ser definitivamente derrotados. Jesús y sus discípulos pasaron por este valle más de una vez, siguiendo el camino que corre al pie de esta elevada colina llamada Monte Tabor. En los tiempos de Jesús, la cima del monte albergaba un pueblo bastante grande. Hoy solo se ve sobre el Tabor una iglesia erigida aquí en memoria de la Transfiguración. Siendo que esta colina se eleva aislada en medio de la planicie circundante, ha pasado a ser el lugar tradicional de conmemorar la Transfiguración. Deambulando por esa misma región, ya más tarde, se topó el maestro con la aldea de Naín al pie de la colina de Moré. El Evangelio nos da cuenta del gran milagro hecho por el Hijo del Hombre en esa localidad al resucitar de entre los muertos al hijo de la viuda. Tan sobrecogidos estaban todos los presentes que, reverenciando a Cristo, dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Porque no habían olvidado cómo muchos años antes se había llegado a la vecina localidad de Sunem el profeta Eliseo para devolverle la vida a un niño. Volviendo al mar de la Galilea, la Biblia menciona 3 viajes diferentes por esta región. Gran parte de su ministerio Jesús la ha dedicado a la enseñanza de las multitudes que lo seguían, aquí, sobre estas colinas que se alzan por encima del mar de la Galilea. Para recordarnos de las prédicas del Maestro en estas colinas se ha erigido esta iglesia franciscana tan bellamente diseñada por el arquitecto italiano Barluzzi. A las orillas de este mar, llamado también Lago de Genesaret, hay varias otras capillas y lugares de oración, conmemorando cada una de ellos un evento determinado de la permanencia de Cristo en esta región. Así, por ejemplo, esta capilla de Tabja nos recuerda el milagro de la alimentación de los 5000. La maciza roca volcánica era el material de construcción más común en la época de Jesucristo. Una de las características de las casas de entonces eran las estrechas ventanas, como también los pisos rústicos y desnivelados. Estos techos de paja bien muestran cómo se podía introducir desde arriba un enfermo al recinto en que Jesús estaba predicando. La Galilea es una región fértil donde abunda el agua y donde el pastoreo es una tradición milenaria.
Los habitantes de la región alababan al Señor por la bendición de sus tierras. Cuando Jesús pasaba por estas tierras con sus discípulos, habían muchas sinagogas en toda la zona. La sinagoga de Gamalá ha sido construida hace unos 2000 años. De tanto en tanto se lo podría haber visto a Jesús predicando sus enseñanzas en estos centros de educación judía. Si bien esta sinagoga, la de Capernaum, fue erigida después de Cristo, es una buena ilustración del estilo y la artesanía característicos de la época. En esta antigua iglesia de la Galilea se ven los restos de un templo y de la sinagoga de la cual se ha desarrollado la iglesia. También aquí se puede observar la minuciosa diligencia invertida en la construcción de las antiguas iglesias. Pero la prédica de Jesús despertaba más disputas y las gentes discutían entre sí sobre sus enseñanzas. Incluso algunos de sus discípulos lo habían abandonado porque no podían aceptar lo que él les decía. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con el rocío matutino brillando sobre la tierra, la gloria de un nuevo día se asomaba tras los árboles alrededor de Jerusalén. La fiesta judía de Pascua ya estaba próxima, cuando miles de peregrinos estaban en camino a Jerusalén para celebrarla con sus amigos y familiares. También Jesús el Nazareno estaba en camino a Jerusalén. En la ciudad todas miles de familias se preparaban para la fiesta. Y en las onduladas colinas fuera de la ciudad, los pastores cuidaban sus rebaños. Dentro de poco los mejores corderos serán elegidos para ser vendidos ante el templo, para presentarlos como sacrificio festivo. La calidez de la primavera ya se percibe, las lluvias invernales han beneficiado los campos, siguen llegando a la ciudad peregrinos de cerca y de lejos. Recuerdan aquellos días cuando en Egipto Dios pasó por sus puertas para salvarlos de su castigo. El Señor habló a su pueblo diciendo, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Esto servía de conmemoración de la misericordia de Dios para con su pueblo. La fiesta de Pascua sigue siendo celebrada por las familias judías en todo el mundo. Era el sábado previo a la fiesta cuando Jesús y sus discípulos estaban en la aldea de Betania, en las afueras de Jerusalén, parando en casa de Simón el leproso. La gente del pueblo sabía ya de Jesús y de su maravilloso don de curar, ya que Jesús ya había hecho un gran milagro ahí. Lázaro, hermano de María y de Marta, había estado enterrado hacía ya 4 días, cuando Jesús ordenó que se quitase la piedra que tapaba el sepulcro y entonces clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera».
y el que había muerto salió envuelto en un sudario. Al otro día muy temprano, Jesús partió con sus discípulos, llegando a Betfagé en el monte de los Olivos. Se dirigió pues a Pedro y a Juan, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Los discípulos hicieron como fueron mandados y se fueron a la aldea, que bien podría haberse asemejado a esta aldea árabe de Siluán, donde mucho de la cultura antigua es todavía vida diaria. Montado en el borriquillo, Jesús bajaba la ladera del Monte de los Olivos, teniendo a su frente la ciudad de Jerusalén. Era ya una multitud la que lo seguía, entrando a la ciudad alabándole: Bendito al que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y Jesús entró por la puerta de oriente, y muchas gentes echaban sus atuendos al pavimento ante él, mientras otros lo aclamaban con ramas de palma. Hoy vienen para Semana Santa multitudes de peregrinos de todas las naciones para seguir los pasos del Salvador a su entrada triunfal en Jerusalén. Para sus adentros Jesús se habrá sentido muy solitario, ya que nadie en el mundo todo sabía del sufrimiento que pronto debería pasar. Pero al parecer lo consideraban en gran medida un instrumento político para liberarse de una buena vez del yugo romano. Días más tarde Jesús vio una higuera al lado del camino, pero la higuera no tenía más que hojas. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, dijo Jesús. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Preguntaron entonces los discípulos cómo es que se había secado tan pronto, a lo cual respondió el maestro: si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais: quítate y échate en el mar, será hecho. Este también fue el momento que escogió para advertir a sus discípulos de la decepción que se oculta tras todas las alabanzas y honores de que la multitud lo había hecho objeto. Caminando por el monte de los Olivos, Jesús miraba a Jerusalén y llorando decía: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esta iglesia franciscana es llamada Dominus Flevit, lo cual significa en latín Nuestro Señor lloró. Ha sido construida en forma de lágrima para simbolizar el dolor que sufrió el Hijo del Hombre por Jerusalén. Jesús bien sabía que ya estaba casi al fin de sus días en la tierra. Aún así se le podía ver a diario impartiendo su enseñanza en el templo a todo quien estuviese dispuesto a oírle. No hace mucho se reconstruyeron los patios del templo a lo largo del muro oriental. Este lugar ha sido conocido como Pórtico de Salomón, siendo la parte más antigua dentro de los confines del templo. En el año 70 el templo fue arrasado por los romanos, de modo que es difícil saber exactamente cómo se vería en aquellos tiempos. Se elevaba algo más alto de este santuario musulmán llamado Mezquita de Omar, construida hace más de 1000 años. Muy poco ha cambiado en esta construcción desde entonces. Estas inscripciones en vidrio y alabastro son citas del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Durante la Pascua, el monte del templo era foco de febril actividad.
Pordioseros se apretujaban contra las paredes, mercaderes negociando con los compradores, cambistas sonando sus monedas en sus bancos. Todo esto también tenía lugar en el área sobre la que hoy se encuentra la mezquita. Al entrar Jesús al templo, viendo todo lo que allí pasaba, se perturbó mucho nuevamente y volcó las mesas y mercancías, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillosas cosas que hizo, y los niños que lo aclamaban en el templo, «Hosana, el hijo de David», se indignaron enardecidamente. Y entonces los ciegos y los cojos vinieron a Jesús en el templo, y él los curó. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Estas excavaciones del sur del templo pueden darnos una idea de la magnificencia de los edificios del templo. Muchas veces transitó Jesús por este valle, el torrente de Cedrón, para visitar los pueblos circundantes como Betania. Es este un valle que durante miles de años fue lugar de monumentos de sepultura. Este monumento en forma de torre cónica es conocida como columna de Absalón y su diseño refleja la influencia de la arquitectura griega clásica de aquellos días. En este valle también está la tumba de Zacarías, cincelada a mano de un bloque único de piedra. Jesús habrá pasado en muchas oportunidades delante de estos monumentos durante los años de su ministerio. Y aquí, sobre el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Y Jesús les habló mucho del juicio de Dios sobre las naciones. En el largo monólogo en el Evangelio de Mateo, Jesús recurre nuevamente a imágenes muy simples para explicar las señales de su venir. Cosechadores como aquellos a los que Jesús se refería aún se ven en los campos, así como pastores que apartan las ovejas de los cabritos. Jesús también habló en varias oportunidades de molinos. Este molino se asemeja bastante a los que se usaban en sus días. También Juan el Bautista utilizaba imágenes simples al ilustrar el futuro juicio de Dios sobre las naciones. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Los ancianos del pueblo y todos los miembros del consejo de la ciudad se habían reunido en el palacio del supremo sacerdote, donde preparaban minuciosamente su plan para arrestar a Jesús, ya que no podían tolerar más al joven maestro de la Galilea. Quedaban solo horas hasta que Cristo sea traicionado por un solo beso. El joven maestro con sus discípulos
Todavía estaban en Betania, probablemente alojándose en casa de María, Marta y Lázaro, quienes eran muy buenos amigos de Jesús. De aquí salió para Jerusalén, siendo esta su última visita a sus queridos creyentes del pueblo de Betania. Muchos creyentes de hoy rememoran estos últimos momentos que Jesús pasó con sus amigos como su maestro y Mesías. Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori dalla porta della città. For here we have no lasting city. Los peregrinos que aquí acuden para la Semana Santa recuerdan la última comida de Jesús con los 12. Los mandó pues a Pedro y a Juan a preparar la comida de Pascua, diciendo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Y los discípulos salieron y fue como les dijera el maestro. Praise you. Have mercy on your children, Lord. Send forth your spirit, O Lord Jesus. Glory and worship. Hallelujah. We bless your name. We worship you. You are our life and our life. You are our Savior. Hallelujah. Yendo a la ciudad, habrán subido estos escalones los que, de acuerdo a Josefo Flavio, estaban cerca de este sendero que iba del estanque de Siloé a la parte principal de la ciudad. La tradición ubica la última cena cerca de la entrada por la tan sufrida puerta de Sión en la ciudad vieja. Si bien esta habitación no se considera el auténtico lugar de la última cena, aquel habrá sido un aposento aproximadamente en el área de esta capilla bizantina que recuerda el cenáculo, el alto aposento. Durante siglos ha sido comúnmente aceptado que la última cena habría tenido lugar en el monte Sión. Hoy hay más evidencia para apuntalar esta creencia: el descubrimiento de las ruinas de una iglesia del siglo I en el mismo sitio. Es en esta capilla que se conmemoran las palabras de Jesucristo, así como el acontecimiento relatado en el libro de Hechos del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, que también ocurrió en un alto aposento de Jerusalén. Esa misma noche, después de terminar la comida, Jesús y sus discípulos cruzaron el torrente de Cedrón hacia el monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Y él se apartó de ellos y, puesto de rodillas, oró. Hoy hay dos huertos notables en la ladera del monte de los Olivos, ambos adyacentes a iglesias. El lugar tradicional de Getsemaní se lo ubica al lado de la iglesia franciscana llamada Basílica de la Agonía o Iglesia de todas las Naciones. Dentro de esta iglesia se encuentra la piedra de la agonía, que simboliza la oración de Jesús al decir: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En su agonía Jesús oraba fervientemente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por encima de este sitio se cierne la iglesia rusa blanca de Santa María Magdalena, erigida hace unos 100 años por el zar Alejandro el III, una iglesia en Tierra Santa con algo del sabor de la antigua Rusia, con sus altas cúpulas en forma de cebolla. Y mientras estaba Jesús orando, vinieron los soldados y lo arrestaron para llevarlo cruzando el torrente de Cedrón a la casa de Caifás, el supremo sacerdote. Cerca de los muros de la ciudad vieja, sobre el monte Sión, está la iglesia de San Pedro de Galicantu.
Esta fue construida rememorando la negación del Señor por parte de Pedro la noche en que fue puesto bajo custodia por las autoridades de la ciudad. Hoy se han descubierto partes de una cámara subterránea debajo de esta iglesia y el lugar del altar parece haber sido parte de un patio que estaba dentro de un gran complejo de viviendas que se levantaba en el lugar en los tiempos de Jesús. Muchos historiadores modernos creen que estas cuevas cavadas en la roca madre habían sido usadas como celdas en las que se alojaba a los presos de esa época. Antes de su enjuiciamiento, bien pudo Jesús haber sido arrojado a una de estas celdas obscuras y húmedas. Entrando en una de ellas, no es difícil imaginarse la profunda solitud que Jesús habrá experimentado. Al encontrarse en la iglesia misma, muchos peregrinos recuerdan el momento en que Jesús dijo, dirigiéndose a Pedro: «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Al despuntar el alba, los principales sacerdotes y los ancianos de la ciudad entregaban a Cristo al gobernador Pilato. Desde entonces, largas procesiones hacen año tras año este mismo camino el Viernes Santo, siguiendo los pasos del Señor en su pasión al cargar la cruz en la Vía Dolorosa en Jerusalén, una conmemoración de las largas y agonizantes horas de humillación de Jesús antes de su sentencia. El lugar del fuerte de guardia, el pretorio, donde moraba Pilato durante la temporada de Pascua, se encontraba probablemente en los confines de lo que hoy es un convento, el de las Hermanas de Sion. Debajo del convento se halla un patio cerca del área de la fortaleza de Antonia, que albergaba la guarnición romana de aquellos días. Algunos investigadores sugieren que el patio de la fortaleza de Antonia bien podría ser el enlosado al que se refiere Juan en su Evangelio, que es donde Pilato ocupaba su lugar en el tribunal ante el cual fue traído Jesús. Remontándonos a los tiempos de la ocupación romana, una calle como esta habrá sido la que pasó Jesús cargando la cruz. Por más que lo interrogó, Pilato no pudo encontrarle a Jesús culpa alguna. Pero los principales sacerdotes y alguaciles seguían porfiando que el nazareno fuera condenado a muerte. Vistiendo un manto de escarlata y bajo guardia de los soldados, se lo condujo a Jesús por la ciudad. El gentío lo seguía, mofándose los unos y otros lamentándose. Jesús fue llevado a un lugar llamado de la Calavera o Gólgota en hebreo. Ya en la cruz, Jesús tuvo sed. Y los soldados le dieron de beber vinagre. Después de tomarlo dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay quien cree que este es el lugar de la crucifixión, pero es más ampliamente aceptado identificar el lugar de su muerte dentro de los muros de la ciudad vieja, en la Basílica del Santo Sepulcro, donde comienza esa tradición solo unos cientos de años después de la muerte de Jesucristo. En este lugar se han erigido varias iglesias y santuarios en honor de los momentos tan significativos del pasado.
La Basílica del Santo Sepulcro es reconocida y venerada por muchas de las diversas denominaciones del mundo cristiano. Dentro del recinto de la basílica hay varias tumbas bien conservadas en el estado en que estaban hace unos 2000 años. Y aun cuando nadie sabe a ciencia cierta dónde estaba la tumba original de Jesucristo, aquí es donde se venera el lugar en el que el cuerpo de Cristo reposó durante los 3 días. En el sitio de la crucifixión de Jesús había un jardín y en él una tumba nueva en la que nadie había sido depositado. Este lugar, excavado hace poco tiempo atrás, tiene un bellísimo jardín, así como una tumba antiquísima. El domingo por la mañana, al amanecer, María Magdalena fue con María y otras mujeres a ver la tumba. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Y dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado». En los días de su ministerio, él diría a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Fue a orillas de este mar de Tiberíades que Jesús volvió a aparecer ante sus discípulos después de su resurrección, sentado al lado de las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. «Venid, comed», les dijo, mientras ellos estaban en la barca. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.